Si te gustan las artes marciales, estoy convencido al 100% que en alguna ocasión has oído hablar del karate Kyokushinkai. Pues bien, hoy os vamos a hablar de su fundador, así que sin más, bienvenidos a Experiencia Marcial. Antes de empezar, dejadme que os cuente una cosa. Yo empecé las artes marciales dentro de Karate Kyokushinkai. Es decir, siento verdadero amor y pasión por este arte marcial. Tanto es así que en mi primera novela, La Flor del Dojo, recoge mucha de la filosofía y los sentimientos que me despertaron este arte marcial a la hora de practicarlo. Y como siempre os decimos, si adquirís este libro estáis ayudando al canal a crecer, así que ahí lo tenéis en Amazon por si queréis comprarlo. Y es que para empezar esta historia del mundo del Karate Kyokushinkai hay que conocer a su fundador, Masutatsu Oyama. Aunque os parezca mentira, él no nació en Japón, sino en Corea. Concretamente el 27 de julio del año 1923. A la edad de los 9 años ya empezó su formación como artista marcial allí en Corea. Después se mudaría a Japón, donde no tuvo una vida nada fácil. Incluso sufrió la discriminación y el racismo por parte de los japoneses simplemente por ser coreano. Así que él se refugió dentro del mundo de las artes marciales y practicó varias, entre ellas karate, judo o incluso kendo. Pero siempre había algo dentro de su mente que le hacía pensar que esas artes marciales carecían de algo, o incluso que le sobraban cosas. Y es así como la idea del Kyokushinkai, que viene a significar la verdad última, anida en su cabeza y empieza a crearlo. Para ello empieza a desechar técnicas, por un lado, que no son muy útiles o de las cuales no ve eficacia en un combate real, y por otro lado, las técnicas que son susceptiblemente muy peligrosas o incluso mortales. Así que Kyokushin se forma como una disciplina para que sea 100% efectiva en el combate real, quitando a la hora del kumite posiciones poco naturales o poco efectivas. Pero para comprender bien la mentalidad de Masutatsu Oyama dentro de esta creación del Karate Kyokushinkai hay que saber cómo entrenó él. Y es que, recomendado por un maestro, se sometió a entrenamientos durísimos. Para empezar, se fue a vivir a las montañas, retirado completamente de la sociedad, y pasaba los días entrenando en plena naturaleza. Aún así, no lo tuvo nada fácil y a los pocos meses decidió volver. Habló con su maestro y este le dijo que, si volvía, se estaría traicionando a sí mismo, así que volvió a irse a la naturaleza. Meses y meses después, Sosai Oyama hacía entrenamientos que a día de hoy nos parecerían increíbles. Entrenaba con elementos de la naturaleza, como por ejemplo árboles y rocas. Cogía cantos rodados de los ríos y los partía con la mano. Golpeaba directamente a la tierra, a las rocas y a los árboles con sus puños y con sus piernas desnudos. Se sumergía bajo cascadas de agua helada durante muchos minutos, incluso horas. Y se alimentaba prácticamente de lo poco que podía encontrar en la naturaleza o de lo que le daban la gente de los pueblos y localidades cercanas. Puso su cuerpo al límite en decenas y decenas de ocasiones, incluso estuvo a punto de morir en más de una. Y finalmente volvió a la civilización, y aquí es donde comienza uno de los mayores retos a los que se enfrentó. Y es que empezó un peregrinaje por todo Japón desafiando a los mejores maestros de artes marciales. Solía llegar a un dojo, retaba al maestro del lugar y siempre los vencía. Y es que puedo asegurar, por todo lo que sé de Sosai Oyama, que seguramente por aquel entonces sería un superhumano, al menos en Japón. Como os contaba, venció a decenas y decenas de rivales, de grandes maestros de todo tipo de artes marciales, no solo de karate. Algunos los tumbaba simplemente de un solo golpe. Y cuando ya se vio satisfecho y vio que no había prácticamente nadie a quien retar, llegó uno de sus momentos más cumbre dentro de su vida. Aunque esto no está 100% documentado, y aquí entra un poco la mezcla de la realidad y la leyenda, se dice que los maestros de todo Japón no estaban muy contentos por haber sido derrotados por este hombre, que amenazaba seriamente sus posiciones. Así que le mandaron un reto un poquito diferente, y fue convocado en una zona específica para enfrentarse a 100 rivales. Se dice que los venció absolutamente a todos. De ahí que, por ejemplo, a día de hoy, dentro del mundo del Karate Kyokushinkai, haya un reto que es ese, precisamente, el de vencer a 100 rivales, y muchos púgiles a lo largo de todo el mundo siguen aceptando ese reto.
Sea como fuere, aunque haya parte de leyenda, seguramente consiguió hacer cosas increíbles y todo eso lo recopiló dentro del arte marcial que creó. También es conocido por doblegar a toros bravos. Directamente los cogía por los cuernos y los doblegaba. Incluso se dice que algunas de las astas de aquellos animales eran cortadas por sus manos desnudas. Como comprenderéis, la fama que alcanzó por aquella época fue enorme y cuando fundó su estilo de karate en los años 50, enseguida tuvo muchísimos alumnos. A pesar de todo lo que había conseguido, siguió interesándose por otros estilos marciales, incluido por ejemplo el kickboxing, que lo había creado uno de sus alumnos. Así pues, seguiría formándose durante toda su vida. Siguió promulgando los valores de Kyokushin en todo el mundo y el 26 de abril del año 1994 finalmente fallecería. A día de hoy, su tumba se ha convertido en un lugar de peregrinaje para todas las personas que practican karate Kyokushin alrededor del mundo, y muchos de ellos acuden a ella para presentar sus respetos ante el maestro. Y nadie puede negar que su legado sigue bien vivo, ya que hay millones y millones de practicantes de Kyokushinkai alrededor del mundo. Y es hoy por hoy conocido como uno de los karates más fuertes que hay en la actualidad, siguiendo este arte marcial encaminado al combate real, y es que, por ejemplo, sus competiciones se hacen a puños descubiertos, sin ningún tipo de protección, salvo con alguna excepción como dar golpes directos a la cara, aunque en algunas organizaciones también se permite. Así que sin duda, el maestro es un gran ejemplo de cómo una persona puede superarse a sí misma una y otra vez. Como os he dicho antes, sufrió acoso y sufrió discriminación por ser coreano. Incluso sufrió brutales palizas. Pero él nunca se rindió y siguió hacia adelante, y eso es el mejor ejemplo que podemos tomar de él. Por cierto, si os gusta esta historia, podéis encontrarla más o menos bien recogida en la película Fighter in the Wind. Una película pseudobiográfica que habla de su historia y de su vida. No es 100% como ocurrió, pero bueno, está bastante bien. Sin duda, os la recomendamos. Espero que os haya gustado la historia de Sosai Oyama. Y bueno, si queréis más de estas historias, ya sabéis que podéis suscribiros, dar a like, comentar, etc. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.